Bonsai. Fracaso. Reconozca el fracaso, si lo hubo, mirando luego la luz y con una sonrisa en los labios, dé la espalda a ese fracaso y siga adelante con firmeza. No es fácil para los discípulos iniciados identificarse con las debilidades y los fracasos. Sin embargo, deben hacerlo. Constituyen una parte de expresión de la humanidad, tanto como la fortaleza o el éxito. Y no puede haber separación en la actitud ni fracaso en la identificación. Los discípulos deben aprender a identificarse con la totalidad, éxitos y fracasos. Solo un pensamiento le daré para que lo repita. Siempre que se sienta desalentado, cansado o débil, en el centro de todo amor yo permanezco y nada puede llegarme aquí y desde ese centro me exteriorizaré para amar y servir. No ha prestado aún un servicio que sea de valor para el futuro. A usted le hablo, al que me escucha, pues lo ha realizado sacrificándose a sí mismo, involucrando el sacrificio de su tiempo, intereses y deseos personales, basado en sus cualidades personales. Ha observado la forma en que sirven los demás, se ha preguntado por qué y cómo decidieron servir de manera tan diversa a ellos. Ha sugerido a los demás el servicio que podrían prestar y a veces ha hecho posible que lo prestaran. Ha hablado con grupos sobre el servicio, pero sin resultado que justifique la fuerza empleada. ¿Por qué? Porque no se daba a sí mismo con amor, sino únicamente de lo que era externo, de lo que le era externo, perdón. De lo único que debe lamentarse es de no aprender las lecciones del fracaso. El servicio que prestamos con frecuencia es distinto del que quisiéramos ver realizado y planeado por los servidores. Sabemos además que prestar servicio significa un sinfín de desengaños. Incesante lucha, duros golpes, aparentes e inexplicables fracasos, debido todo a que la fuerza espiritual de la humanidad aún no guarda proporción en lo que a la atracción material respecta. Los fracasos, donde los hubo, no es necesario que se repitan, porque el amor puede neutralizarlos. El amor en el uno. O en los humanos. Las flaquezas de la personalidad, errores y defectos se pasan por alto y se olvidan en la urgencia de la necesidad humana y no penetran en la rama. Le pido que recuerden esto y con corazón humilde persistan en sus esfuerzos. Sigan persistiendo hasta que el fracaso se torne un éxito. Amen a toda la humanidad y sigan su camino. Los discípulos aspirantes son mucho más conscientes de los defectos y atributos de la personalidad de los demás. Escuchen. No me detuve por detenerme. Que los discípulos más avanzados en las ramas. El discípulo avanzado puede ser, y lo es, bien consciente de los defectos, fallas y cualidades indeseables de aquellos con quienes está asociado. Pero su tendencia mental a la crítica no es el factor determinante, como sucede en la mayoría de los menos evolucionados. Los condiciona mucho más la aspiración
el esfuerzo y la intención fija que el aspecto de la personalidad. Mire el aferramiento del alma sobre el yo inferior. Mide el aferramiento del alma, el discípulo más evolucionado, sobre el yo inferior, principalmente desde el aspecto de la estabilidad de ese aferramiento. Trata al aspirante, por lo tanto, de acuerdo a ese reconocimiento, pero no lo hace analizando su falta de desarrollo. Esto es algo de gran importancia porque así lo hacen los maestros cuando eligen y entrenan a un grupo para la iniciación cósmica. El maestro no se ocupa de los defectos temporarios de las personalidades, sino del aferramiento y de la intención del alma y de cómo responde habitualmente el aspirante a la energía del alma cuando esa energía es aplicada. Esto es lo que importa para estar ante el portal de la iniciación, que la dará el iniciador cósmico. Los maestros piensan en términos de ciclos y no en términos de una vida individual o encarnación. Como ustedes no pueden hacerlo, excepto teóricamente, no les es posible comprenderlo. Observo, por ejemplo, la experiencia, los fracasos y las realizaciones de los discípulos de mi ashrama, dice el tibetano, en términos de ciclos de 1000 años. Todos los que me escuchan son observados por la jerarquía blanca en términos de 1000 años. Unas 12 encarnaciones aproximadamente. Permítanme exponerlo así. No observo el mezquino egoísmo, las pequeñas y tontas vanidades y la inestabilidad que los perturba, las palabras despiadadas que pueden pronunciarse sobre los demás y el hecho de no amar o poner un erróneo énfasis en la vida diaria. Y tampoco lo hace maestro alguno. Son asuntos de su propia alma. Los resultados afectan a su familia, amigos o grupos comunitarios y no nos interesan. Sin embargo, son cosas que se ven en los demás y afectan su juicio, evocan simpatía o antipatía, alabanzas o acusaciones. Pero como individuo los coloca inevitablemente en el banquillo de los acusados. Ningún maestro se erige en juez. Cuando Cristo dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, indicó un estado mental donde la mente y la comprensión controlan de tal modo que el aspirante no halaga ni culpa. Debido a esta actitud general en el acercamiento mental hacia las personas, entonces es libre para convertirse en miembro definitivo de una ashrama. Esto lo canalizó Alice Baylis. El maestro no ve u observa los pequeños fracasos, los momentos de angustia o perturbación, las fricciones de la personalidad que, desde el ángulo del discípulo observador, parecen empañar la visión. Durante los intervalos, espaciados al principio, pero más frecuentes cuando el trabajo adquiere mayor importancia, el maestro es consciente del progreso general alcanzado, del desarrollo de la estructura que erige al discípulo para servir y de la amplitud de su luz en el mundo. A menudo nos divierte comprobar que algunos discípulos, particularmente los entrenados en los primitivos grupos donde predominaba la personalidad, creen que los maestros se entrometen en sus vidas diarias, conocen sus pequeños defectos e ínfimos fracasos y saben todo lo que piensan y hacen. Nos preguntamos a veces si ustedes creen que los maestros tenemos tiempo para ocuparnos de los hábitos mentales, actos y palabras que el discípulo va superando rápidamente. A nosotros llega
y nos interesa únicamente el bien que hace un individuo en el planeta Tierra. Observará que no me preocupo de sus errores o fracasos, son inevitables y relativamente sin importancia. Un discípulo en su etapa de desarrollo es siempre consciente de ellos y se puede confiar en que dará los pasos necesarios guiados por la logia blanca para corregir sus defectos. Fracasó, hermano mío. Fracasó, hermano mío. ¿Por qué continuar año tras año abrumado por el fracaso, con la mirada fija en el fracasado yo inferior? Todos han fracasado y fracasarán en alguna línea. A veces les sucede a los maestros cuando hacen el primer intento de recibir una de las iniciaciones superiores. Y desde el ángulo jerárquico, eso no significa fracasar. Al fracaso casi no se lo reconoce como tal, sino que se hace el esfuerzo para buscar la causa del fracaso. Quisiera indicar a los estudiantes que si siguen adelante con perseverancia, descubrirán que la unión exotérica y esotérica de un grupo de conocedores o discípulos es tan estrecha que ningún estudiante sincero pasa sin ser reconocido. En la presión del trabajo y en la carga y el afán de la tarea diaria es alentador saber que hay quienes vigilan y que cada acción amorosa, cada pensamiento de aspiración y cada reacción altruista es observada y conocida. Recuerden, sin embargo, es reconocido por aquellos que nos ayudan mediante la vibración acrecentada del aspirante y no por un conocimiento específico de la acción efectuada o el pensamiento emitido. Aquellos que enseñan se ocupan de los principios de la verdad, de los grados de vibración y la cualidad de la luz que se verá. No se dan cuenta ni tienen tiempo para considerar hechos específicos, palabras ni condiciones. Y más rápidamente progresarán los estudiantes cuanto más pronto capten esto y eliminen de sus mentes la esperanza de ponerse en contacto fenoménico con algún maestro, con mucho tiempo disponible y tantos poderes desarrollados que puede ocuparse en tiempo y espacio de los asuntos triviales de los estudiantes. Sin embargo, donde hay un crecimiento constante, una aplicación a los principios ocultos a fin de producirse definidos cambios en los cuerpos empleados y donde una acrecentada luz radiante es conocida y registrada, el aspirante es recompensado con progresivas oportunidades para servir a sus semejantes. No se recompensan las recomendaciones, ni se han plasmado, ni se dan palmaditas en la espalda. Tampoco se expresa conformidad con palabras de alabanza. Procuran hacer de los hombres y mujeres comunes conocedores e instructores que serán los maestros ascendidos futuros, enseñándoles a conocerse a sí mismos. Bendiciones, nada más por hoy. Yo soy Baba, Avatar Pleyadiano.